Fue una lástima, una verdadera lástima, que la Corte Suprema haya despachado con lo que se llama técnicamente un artículo 280 mejorado, maquillado, argumentado con algunas cosas de ocasión y de apuro, haya despachado algo tan importante como la última oportunidad de poner luz, claridad sobre si Cristina Fernández de Kirchner era o no culpable en la causa vialidad. Fue una lástima. Fue un fallo pobre, miserable, les diría, que no estuvo a la altura de las circunstancias. Un fallo que eligió echarle la culpa a los abogados de Cristina. Decir, no, bueno, no argumentaron bien, acá no está representada la gravedad institucional, de un proceso judicial que venía muy meneado y donde los abogados de Cristina habían dicho, bueno, hay pericias discutibles, no nos tomaron en cuenta algunas pericias, los jueces tenían vínculos con el expresidente Mauricio Macri, algunos habían sido designados para la ocasión, como un par de camaristas que habían sido traídos de otros tribunales y no tenían designación para estar en ese lugar revisando ese proceso de instrucción contra Cristina. Toda esta serie de irregularidades no fueron tenidos en cuenta, le echaron la culpa a los abogados. Y así, la sociedad argentina se perdió la oportunidad de tener un fallo que se dedicara a analizar esas cuestiones y tal vez la cosa hubiera sido igual y la gente seguiría pensando a favor y en contra lo mismo, pero por lo menos hubiera quedado un poder que se supone independiente, analizando punto por punto, discutiendo punto por punto, pero claro, no cerraba el tiempo electoral y ahí, a partir del apuro y del fallo pobre que hizo la justicia, que hizo la Corte Suprema, es donde uno dice, acá hay algo raro, ¿por qué tanto apuro para que Cristina no fuera candidata? Y a partir de ese fallo pobre, apurado, es que uno dice, fue una sentencia política. Y el hecho de que haya sido una sentencia política va a generar un estado de crispación por muchos años, porque va a alimentar el relato conspirativo, victimizado del kirchnerismo. Va a decir, como decía Cristina, los tres monigotes que impulsados por los poderes fácticos, impulsados por Estados Unidos, me condenaron y me proscriben y me mandan presa. Después vamos a analizar exactamente dónde la van a mandar presa, porque yo les contaba en el editorial pasado que el dato de que Cristina fuera presa era un dato político. Ahora estamos discutiendo la pobreza de la sentencia, pero el dato de que Cristina fuera presa era un dato político que cambiaba la realidad y la cambió. Terminó juntando a Grabois con Moreno, a Massa con los gobernadores peronistas, todos en el Partido Justicialista. Un lugar que nadie sabía ni dónde quedaba, ahora se ha convertido en un centro de peregrinación donde van los dirigentes, va la izquierda, va la CGT a ver qué hacen, cómo protestan contra Cristina presa. Cambió la realidad política por ese lado. Pero yo les decía que es una pena que la Corte no se haya abocado a analizar y a contestar punto por punto lo que decían los abogados de Cristina, porque ahora queda la sospecha de que el apuro de la Corte por sacar a Cristina de la cancha y por mandarla presa, era un apuro político y no un apuro judicial. Y la verdad es que la Argentina se merecía algo mejor. Sobre todo de una Corte tan cuestionada, tan peleados todos entre sí, la verdad es que se merecía un fallo mejor. Y ese fallo mejor debió haber llegado en un tiempo prudencial. Piensen que es la vez que la Corte más rápido se expidió. Y se expidió sobre una cosa que era realmente compleja, que involucraba a una expresidenta y lo despacharon de manera rapidita, sin más trámite, diciendo, no, se equivocaron los abogados, le echaron la culpa a los abogados y otra cosa. Ahora bien, los tres monigotes aquí de la Corte Suprema, según Cristina, ¿sí?, que fallaron con esta sentencia que ha generado una crisis política y la va a generar por bastante tiempo, no eximen de las respuestas que el cristinismo o que Cristina y su entorno nunca dieron. Porque más allá del fallo, insisto, el fallo, los abogados defensores lo cuestionaron largamente, dijeron, bueno, no tuvieron en cuenta pericias, no tuvieron en cuenta la connivencia de los jueces que intervinieron, de varios de los magistrados que iban a jugar a la Quinta Los Abrojos de Macri, todas las cosas que hemos ido contando a lo largo de estos años. La verdad
es que córranse un poco de la justicia penal. Hay 3 monigotes sobre los cuales el propio cristinismo nunca dio explicaciones, por lo menos nunca dio explicaciones políticas, porque más allá de la cuestión legal, hay 3 personajes muy incómodos sobre los cuales el kirchnerismo nunca pudo explicar realmente cómo se habían enriquecido, y son estos 3. El kirchnerismo nunca pudo explicar realmente cuál era la relación con Lázaro Báez. Lázaro Báez nunca habló. Se terminó convirtiendo en una especie de Yabrán del kirchnerismo, el tipo que construyó el mausoleo donde está Néstor Kirchner, que se enriqueció, que hizo fortunas con la obra pública en Santa Cruz. Era necesario que ese señor, además de toda la que hizo, se llevara la plata al exterior y la trajera de vuelta para pagar menos impuestos, porque eso es lo que se demostró en la sentencia de la famosa ruta del dinero K, que Lázaro Báez utilizaba facturas truchas, que con esas facturas truchas simulaba los gastos, que esa plata la llevaba negra al exterior y hacía un teje y maneje para no pagar impuestos. Y sin embargo, Cristina, porque esto sucedió ya durante el gobierno de Cristina, nunca dijeron no tenemos nada que ver con este tipo, repudiamos lo que hizo, nada. Que lo investiga la justicia, nada. Nunca dijeron nada. Recién cuando Cristina publica su libro, ahí da una serie de explicaciones y dice, bueno, en el sur había pocas empresas que quisieran competir y por eso Lázaro Báez ganaba, y da una serie de explicaciones. ¿Por qué nunca dieron explicaciones profundas? Porque queda la otra causa, y ahora sí la Corte mandó la otra causa donde puede que aparezcan vínculos, que es la famosa causa Otesur, los sauces, de los hoteles y los departamentos que alquilaba Lázaro Báez. Pero aún así, en esa causa, cuando uno ve los montos de la supuesta coima que volvía a través de los hoteles, es poca plata. Y ese es uno de los datos cruciales. A Cristina nunca le pudieron encontrar la plata. Más allá del dinero que encontraron en la caja de seguridad de Florencia Kirchner, es poco para lo que podría levantar un presidente en un esquema supuesto de corrupción. No es plata. No es realmente plata. Además hay que recordarlo, cuenta Cristina en su libro, que los Kirchner eran de los presidentes de la democracia cuando asumen los que más patrimonio tenían. Entonces tenían plata de origen y después Néstor se murió y hubo una sucesión. Entonces no era dinero relevante, nunca le encontraron dinero de corrupción a Cristina. Pero Cristina nunca habló ni nunca se despegó de Lázaro Báez. Tampoco se despegaron, o mejor dicho, se despegaron tarde de este señor. Este señor es José López, por si ustedes no lo recuerdan, uno de los condenados en la causa por la cual la están condenando a Cristina ahora. José López también va a ir preso. Pero José López se inmortalizó en la que fue esta escena, que es la escena de los famosos bolsos de López. El juez Sebastián Casanello instruyó la causa. Bueno, él mismo había constituido la prueba, 10 millones de dólares, 9 millones y pico. Estaba metiendo, José López los quería esconder en un convento, 9 millones de dólares. Rápidamente, Cristina y todo el peronismo salió a decir es un corrupto, es un canalla, lo que sea. Pero a ese corrupto, a ese canalla, lo tuvieron en el mismo cargo que fue la Secretaría de Obras Públicas durante 12 años. Y lo trajeron del sur. O sea que José López no salió de un repollo, lo conocían bien. Iba a cantar con la guitarrita a la residencia de Olivos. Animaba a los asados cuando vivía Néstor Kirchner. O sea, lo conocían bien. Entonces nunca se dieron cuenta que este señor se podía enriquecer y se podía llevar la guita así. ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no lo echaron nunca? Sin embargo, duró todo el gobierno de Néstor, todo el gobierno de Cristina I y todo el gobierno de Cristina II. Y recién después lo engancharon con los bolsos. Ahí está, terminó condenado por los bolsos, yo creo que ya cumplió la sentencia, y ahora irá preso por la causa obra pública, donde se supone que a través de José López, Lázaro Báez tenía privilegios, pero en esa causa, cosa que debería haber analizado la Corte Suprema, las obras públicas las atribuía a la provincia. Y si Cristina y el kirchnerismo muchas veces estuvieron peleados con los gobernadores. Los gobernadores no le daban bola, pero les atribuían las causas a Lázaro Báez y a Cristina. Dicen que ella no podía ignorar el esquema de corrupción del cual participaban López y Lázaro Báez. No cierra. Pero una cosa, y ahí sí hay que entender,
que una cosa es la responsabilidad penal que puede llevar a alguien a la cárcel y otra cosa es la responsabilidad política que puede llevar a que alguien no sea votado o pierda una elección. Y este es el tercer personaje, el tercer tríptico, el tercer monigote, como le gusta decir a Cristina, del cual el kirchnerismo tampoco dio nunca respuesta, que es Daniel Muñoz, que es el señor que era el secretario privado privadísimo de Néstor Kirchner, que se murió, pero que a su viuda le encontraron, y nunca, obviamente, la plata no la hizo ella, una mujer mucho más joven, le encontraron en blanco 60 millones de dólares en propiedades. Entonces, es mucho más que lo que le encontraron a Cristina, mucho más que le encontraron de lo que tenía López. ¿Y de quién eran los 60 millones? Si este solamente era un secretario, ¿cómo podía llevarse tanta plata? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, el kirchnerismo nunca dio respuestas políticas, al menos, porque nunca se encontró el eslabón perdido de la plata, de toda esa plata que se llevaron estos señores, que además les encontraron la guita, y nunca se la pudieron atribuir a Cristina. Pero tampoco los desconocieron, tampoco despegaron de ellos, tampoco dijeron no sabíamos, no dijeron nada. Pasaron años y no dijeron nada. Y así llegamos a este drama de hoy, por el cual no hay respuestas políticas claras, autocríticas, del peronismo, de dónde salieron estos tres monigotes que sí la levantaron en pala, y tampoco hay respuestas claras de la justicia, que consideró que no había nada que analizar. Y en el medio no está probado, ni aparece ningún indicio serio, de que Cristina se haya llevado algo de la plata que se llevaron todos estos. Y este es el drama. Así llegamos al momento de hoy, en el cual, por ejemplo, la primera encuesta que se hace, la encuesta de Suba en Córdoba, dice que la cuestión de si Cristina tiene que ir o no presa pasa por una cuestión de creencia y no por una cuestión de verdad. Fíjense, el 53% de la población cree que Cristina es culpable, el 40,8% cree que es inocente y un 6,2% no sabe. O sea, una cosa que se divide por sesgo ideológico. Los que votaron la sumatoria de Milei y Bullrich creen que Cristina tiene que estar presa y en los otros no. Y este es el problema, porque acá no estamos hablando de una opinión, estamos hablando de que la Corte necesariamente debería haber traído algo de verdad y se perdió esa oportunidad. Por el apuro, que le da sospecha de que se trató de un fallo político, por ese apuro, por apurarse por hacer eso, llegamos a este punto. Y ahora, ¿qué va a pasar? Miren, les cuento un ejemplo que está sucediendo ahora, para ver que se podría haber hecho otra cosa, que el kirchnerismo podría haber hecho otra cosa desde el gobierno. Yo les voy a contar algo que está sucediendo en España. En España está temblando el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque a unos consejeros del Partido Socialista Español los venían investigando y descubrieron que durante la pandemia influían en el otorgamiento, ¿saben de qué? De obras públicas. ¿Sí? Entonces, los venían escuchando, y esta semana se conocieron audios como este. Y yo ahora les voy a contar la reacción del gobierno. Y van a ver cuál es la diferencia entre contestar políticamente y esconder la cabeza bajo la tierra. Escuchen. Me llamó el jefe, me dijo que tenía muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas que yo estaba pidiendo dinero para que podían conseguir contratos públicos. Vale, muy bien. Yo eso me da exactamente igual. Me comentó y dice, bueno, vamos a ver, yo he recibido 450.000 de la primera tanda, que son 3 contratos, y 50.000 de los 2 últimos contratos, ¿vale? Y luego me dieron 70.000, que era de indemnización por parte de la bajera, que son 570.000. Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas. Pues no sé si son las... Yo es verdad que he recibido 25, que es lo que me han dado a mí, y que se me dio que 25, pero que en realidad se lo tienen. A ver, muchachos, algo está mal cuando dirigentes políticos empiezan a hablar de estas cifras. No están hablando de presupuesto, están hablando de coimas. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Dijo que vayan presos, se lavó las manos y va a comparecer ante el Parlamento. Puede que lo destituyan, puede que tengan que llamar a elecciones anticipadas, puede que pasen muchas cosas. Pero lo que no hizo fue negar y decir, no, yo no sé de qué están hablando, es la prensa, es una operación, etcétera, 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 que es la respuesta que durante años dio el kirchnerismo, porque recuerden que el escándalo Lázaro estalla un par de años antes que se vaya Cristina.
Todo eso, ese silencio, atribuyéndole todo a una conjura, llega a un punto que va contra el sentido común. Por lo menos contra el sentido común de los que no somos militantes ni de un lado ni del otro. Insisto, tal vez la encuesta de Subancoro, de la división, hubiera existido igual, pero a futuro, una sentencia fundamentada de la Corte Suprema que hubiera tomado en cuenta que había cosas que estaban mal hechas por el tribunal, hubiera servido. Y tal vez hubiera servido para decir, no sé, José López tiene que estar preso, pero contra Cristina le cabe el beneficio de la duda. No sé, pero no hicieron nada. Se lavaron la mano, dijeron artículo 280, le echaron la culpa a los abogados de Cristina y a otra cosa. ¿En qué punto estamos ahora? En un punto dramático, donde a lo largo de toda la semana, a Dios gracias, no pasó gran cosa. Pero no se puede jugar con fuego con la gente, mucho menos un gobierno como este, que está haciendo sufrir a mucha gente, que le está pisando el salario a los trabajadores, que le está recortando las prestaciones a los jubilados, que está dejando gente en la calle. Van a ver esta noche en GPS un informe. El gobierno, con la excusa de nos vamos a preocupar para el invierno de la gente en situación de calle, ¿saben qué hizo? Se lavó las manos. Dijo, no, es culpa de la provincia, ahora que se arreglen la provincia. Nosotros vamos a revisar lo que hagan las provincias, pero en el medio van a ignorar leyes nacionales. Y después, del otro lado, lamentablemente, está el Poder Judicial, que cada vez se comporta más como una casta en su propio beneficio. La verdadera casta, hoy por hoy, si uno tuviera que tomar la foto, es el Poder Judicial. Porque no contestan en una sentencia lo que tienen que contestar. Y cuando hay protestas sociales, se consideran agredidos. ¿Cómo? ¿Cómo van a pintarme cerca de mi casa Rosati Ojo? Entonces fueron y le cayeron al tipo que pintó como si fuera un terrorista islámico. Entonces, ahora van a ver, por ejemplo, esa fue la pintada, y después le cayeron a la casa del hombre, y todo lo que le decomisaron era material de un militante político, y lo presentan, ahí está, lo presentan como si fuera material de una organización proscripta, como si fuera un material de un ejército revolucionario del pueblo en los tiempos de la dictadura. Material de un partido político del que todavía, habrá que ver cómo quedan las elecciones, sigue siendo el principal partido político opositor. Así funciona una casta. Alguien osó poner una pintada de bronca por el fallo, por un fallo vergonzoso, pobre, donde pareciera que no querían laburar, y le allanaron la casa y lo metieron preso. Eso es una casta. Y entonces ahora están discutiendo si Cristina tiene que ir presa, que si no puede salir al balcón, que no pueda hablar por redes sociales, dónde la meten, si por lo menos para hacer una sanción ejemplificadora la meten un par de días presa. Y mientras tanto, y después, por supuesto, si estas cosas no se cumplen, van a aplicar todo el peso de la ley. Ahora bien, cuando tienen que hacer cumplir la ley, ahí sí tienen sus tiempos, ¿no? Se toman sus vacaciones, se toman sus ferias. Fue todo tan meneado y tan vergonzoso que uno de los 3 jueces que tenía que ejercer, el juez Gorini, que tenía que definir si Cristina Fernández de Kirchner iba presa a una cárcel común o a una domiciliaria, dio 5 días hábiles y después dijo, no, yo me voy de licencia, justo. ¿Dónde iba a ir a ver? ¿El Mundial de Clubes? Anunció su licencia a la mañana y a mediodía la tiró para atrás. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué presiones había para que el juez Gorini se fuera o se quedara? ¿Y por qué? Como son una casta cerradita, no dan explicaciones. Este es el drama que estamos viviendo hoy. No dan explicaciones políticas, que ahora valdría la pena el principal partido opositor, que elige un relato que tal vez tenga parte de verdad, que son los grupos económicos lo que quieren que el próximo presidente tome nota y no se le ocurra hacer ni el 10% de lo que hizo Cristina, qué sé yo. Pero el mismo Poder Judicial, que ha congelado virtualmente la investigación por la criptoestafa de Milei, la criptoestafa que Milei promovió, o sea, Milei generó la prueba. En otro país del mundo, la investigación sería mucho más rápida y Milei ya debería estar, Milei y su hermana deberían estar dando explicaciones en tribunales. Acá para eso, para la justicia, no hay apuro.
En cambio, para sacar a Cristina de la cancha sí hay que escribir un fallo pobre. Son las contradicciones de un sistema que ha perdido su independencia y que funciona según quien les ponga la plata, quien los apriete, quien los amenace. Funcionan de otra manera, pero eso sí, en lo único que están de acuerdo es en mantener sus privilegios. Y si alguien los mira mal, ahí salen todos los camaristas, los comunicados de los camaristas, de los jueces, cómo le pintaron ojos Rosati, cómo se atrevieron a esto. Pero no hubo ningún comunicado de una asociación de magistrados diciendo qué vergüenza nos da que en Rosario el juez Bailaque protegía a uno de los más grandes narcos rosarinos, a Lindor Alvarado. No se escuchó ninguno de los jueces. Ahora el juez quiere renunciar para poder conservar su jubilación. Pero ese tipo, que va a renunciar y va a tener que ir a la cárcel, espero, protegía a un narco. Negociaba protecciones para que no hicieran inspecciones o causas penales tributarias. No escuché ninguna agrupación de magistrados decir, nos avergonzamos de haber tenido un juez así. No, se horrorizan de una pintada que dice ojo Rosati. Este es el nivel de desconexión de la realidad que tienen los poderes hoy en la Argentina. Por eso nada bueno va a pasar y nada bueno se puede esperar de todo esto. Jueces que protegen narcos, pero que se ofenden si alguien pinta algo que ellos se consideran amenazados. Si utilizan los poderes y la policía que pagamos todos para ir a meter preso a un militante enojado. ¿Qué va a pasar el miércoles? Y ahí es donde uno dice, che, están tan aislados de la realidad que en serio van a mandar a Cristina a una cárcel. Ahí está, esto es Cristina saludando. Esto, saludar desde un balcón, que no forma parte ni de hacer política ni de nada, se ha convertido en el foco de discusión. Hay 3 magistrados discutiendo si le van a reglamentar, prohibir o no a Cristina que salga al balcón a saludar, si va a poder hablar por redes sociales, si va a poder recibir gente. Lo decíamos la semana pasada, Cristina presa es un dato político, porque tarde o temprano, mientras el gobierno siga con este esquema económico de inflar el globo de la deuda y empobrecer gente, en algún momento va a pasar algo. A ver, puede que suceda un milagro y yo me equivoque, y vengan inversiones y haya trabajo para todos y nademos en la abundancia, ¿sí? Pero por ahora no estaría sucediendo. Y va a haber elecciones y seguramente al gobierno le va a ir muy bien en las elecciones. ¿Y al otro día qué? ¿Van a venir las inversiones? No. El gobierno festeja que se endeuda y cada vez se endeuda más. Vamos a analizar también la cantidad de fábricas que están cerrando y cómo se sigue inflando el globo de la deuda. Entonces, en algún momento, lo decíamos la semana pasada, insistimos esta, el gobierno va a tener una crisis. Puede ser una crisis política, puede ser una crisis económica, pero va a tener una crisis. Y Cristina va a estar en arresto domiciliario. Y así va a ser el escenario. Han logrado con la sentencia, unificar a todo el peronismo, que estaban todos peleados entre sí. Kicillof había desdoblado las elecciones porque quería librarse de Cristina. Bueno, ahora todos van a tener que ir a besar el anillo y decirle, Cristina, qué tremendo que estés presa. Y verán después qué pasa con las elecciones, pero Cristina presa es un dato político de la realidad. Porque además, cualquiera que haga política opositora en la Argentina, toma nota y dice, che, si la metieron presa, ¿por qué no van a meter preso al próximo presidente? Es más, si uno quiere ser audaz, puede pensar que el próximo presidente, si quiere cambiar algo, lo primero que va a hacer despojarse de todos estos jueces, porque son permeables, porque responden a otra cosa, a dinero, a poder, a presiones, a congresos, a lo que sea. Esta corte mínima que ni siquiera trabajó para sacar un fallo pobre y prohibir a una dirigente política, ¿qué puede hacer frente a otro presidente? El propio Milei no estará tomando nota de esta Corte Suprema. El próximo presidente no tomará nota de si hay que sacar o no
a la Corte Suprema para que no funcione de esta manera tan pobre y que frente a un caso de gravedad institucional diga, no, la culpa es de los abogados de Cristina. Bienvenidos. Esto es GPS.